Entonces, siempre utilizando nuestro recurso de investigaciones ya publicadas, ¿verdad? Vamos a ver que nuestros ejemplos, en la mayoría de los casos, cuando son ejemplos teóricos, yo me baso en evidencia científica, obteniendo los mismos de revistas científicas. Veamos qué características podemos identificar que nos van a decir que esta investigación es cuantitativa. Acá en el título ya nos lo están diciendo. Contenido, ¿verdad? Contenido de oligoelementos. ¿Qué elementos? Oligoelementos son algunos metales, ¿verdad? Que son, que están ahí más abajo definidos. ¿Y qué factores antinutricionales pueden haber en hojas en hojas comestibles nativas de Mesoamérica? Si se dan cuenta, en el título estamos diciendo que hay variación de posibles elementos. Los oligoelementos es presencia o ausencia de calcio, magnesio, sodio, cobre, zinc, manganeso. Ahí ya vemos que estos son valores categóricos, ¿verdad? Son valores que se definen como elementos. Entonces, algunos tendrán alguna concentración de esos oligoelementos. Entonces, ahí ya vamos a ir a la parte ya puramente cuantitativa. Nosotros podemos medir el contenido de oligoelementos, cuánto hay. Ya es cuantitativo. ¿Y cuáles son los factores antinutricionales? Es decir, podemos enumerar algunos elementos que podríamos decir que son antagonistas de los elementos nutricionales en una planta. Entonces, acá vamos a ver esta parte. Se cuantificaron por espectrofotometría de absorción atómica. Nos están diciendo que hubo una cuantificación, esa palabra. Cuantificación es sinónimo de medición cuantitativa, ¿verdad? Cuantificar. ¿Cuánto hay? Responde a esa pregunta. Y nos están diciendo una metodología que es obviamente confiable. Espectrofotometría de absorción atómica. Y entonces nos dicen cuáles son los elementos que midieron, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo y potasio. Y aquí están los oligoelementos. Además de los taninos y oxalatos, ¿verdad? Los oxalatos sí son los que quelan los metales. Entonces, acá son los factores antinutricionales, los taninos también. Entonces, si se dan cuenta, son categorías, pero estas son susceptibles de medirse, de cuantificarse y de clasificarse. Y vemos acá en los resultados qué es la característica. Tenemos las plantas, miren, aquí están los nombres de las plantas y pueden decir zinc, ¿verdad? ¿Cuánto tenía de zinc? Entre 130 y 160 partes por millón, ¿verdad? Esta tenía entre 90 y 140. El hierro, esta planta tenía 220 a 280. Cada una fue desglosada respecto a estos elementos que están acá y nos están dando concentraciones, incluso aquí miren, concentraciones en miligramos por gramo de ciertos elementos. ¿Y esto entonces qué son? Son valores numéricos. Importantísimo en la investigación cuantitativa, el resultado tiene que tener esos valores, esos números, esas mediciones como parte de la sección ya final que se llaman resultados. Producto de análisis, ¿verdad? El análisis hicieron varias medidas y vieron que había un rango de valores entre 90 y 240, entre 75 y 185. Aunque ustedes no los crean, estos rangos son medidas estadísticas. En este ejemplo, la palabra clave es evaluación. Evaluación podríamos decir que se usa en la investigación cuantitativa y en estadística como sinónimo de comparación. Si hay diferencia. ¿Qué se va a evaluar? ¿Qué se va a comparar? ¿Qué se va a estimar si hay diferencia? 2 fórmulas de yogurt enriquecido con harina de acheta domésticos. Son grillos, harina de grillo. Y esta es el ramón, una planta que se consume popularmente en Guatemala, el Brosimum alicastrum. Y entonces lo que se pretendió es determinar la preferencia y por un lado, ¿verdad? El aspecto de preferencia y gusto del yogur enriquecido con ramón o con grillo en un grupo de niños y por otro lado evaluar si el consumo de estos suplementos causaba un impacto o una diferencia en ciertos parámetros como son el peso de la ganancia de peso de los chicos, ¿verdad? De los niños que fueron analizados y su peso
y velocidad de crecimiento. Entonces vemos acá, esto es lo que se evaluó. Se dieron a comer, llamemos de esa manera, por cierto periodo de tiempo a un grupo de niños, yogur con grillo, harina de grillo, no es que tuvieran los grillitos ahí, aunque también hay gente que come grillos en otros países, pero esta es una harina, ¿verdad? Ya procesada. Y otro con harina de ramón. Luego, la parte cuantitativa es que se tuvo peso, talla y velocidad de crecimiento por 4 meses, dándole pues esta cantidad de yogur a la semana a cada niño. Si se dan cuenta aquí los aspectos de estandarizar lo más posible los procedimientos se cumple, porque no les dieron una cantidad, coman el yogur que quieran, unos comen bastante, otros comen poco, o coman cuando quieran, no. Se les dio antes de empezar las clases en una escuela, se les dio a todos la misma cantidad de yogur y se vigiló que lo comieran, ¿verdad? Esto obviamente con aspectos éticos cubiertos, no es obligado a nadie, ¿verdad? Ninguno de los niños se les obligó a comer el yogur que no querían. Y luego se habla del promedio, miren, ganancia media con su desviación estándar de peso. Y aquí todos tenemos cuántos kilogramos fue lo que ganaron los grupos de niños para cada uno de las dos. Hay un grupo control, ¿verdad? Entonces vemos acá que 3.21 fue con grillo, 2.22 con Ramón y 1.67 un grupo control que no consumió yogur. Entonces vemos que efectivamente quienes consumieron harina de grillo tuvieron más peso o más ganancia de peso que el grupo control. Y vemos acá que hablan de una diferencia significativa y este elemento que está acá es un elemento estadístico. Ya ustedes ya lo van a ir reconociendo, acá otra vez el elemento estadístico, que les indica que estamos dentro del paradigma cuantitativo y lo que querían era probar la hipótesis de que alguna de las harinas iba a tener algún efecto positivo sobre el crecimiento de los niños, como así fue. El contenido de carotenoides en la leche materna en los tercer y sexto mes de lactación y su asociación o sus asociaciones con el consumo dietario materno y características antropométricas. Entonces aquí estamos ya en un nivel de investigación bastante más complejo en el que van a cuantificar y van a buscar esas relaciones causales que yo les decía de alguna manera estadística para determinar si existe un vínculo entre el hecho de tener carotenoides en la leche materna y qué es lo que consume y cuáles son sus características antropométricas de la madre. Entonces ahí se busca una relación, una asociación, y esto se hace exclusivamente desde el punto de vista estadístico. Entonces ya acá vemos la palabra concentración como elemento clave que nos indica que es un estudio cuantitativo, ¿verdad? Toda concentración, ustedes saben por química que es una relación entre el elemento que nosotros estamos buscando, que se cuantifica ya sea por peso o por volumen, con relación a otro elemento que es en el que está presente. Por ejemplo, puede ser peso o puede ser también volumen, ¿verdad? Entonces se dan las concentraciones peso, 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 volumen, volumen, volumen. Entonces, todo esto es cuantitativo, ustedes lo saben de la química básica. Entonces, se van a evaluar o cuantificar a través de un proceso químico la concentración de carotenoides en la leche materna. Y vemos ahí que nos mencionan la metodología. Es un método altamente preciso y exacto, que es la cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, son sus siglas en inglés, y es conocido en los terminología química así, HPLC en forma general. La edad de los participantes promedio fue de 31.4 con más o menos 3.8. Esto es estadístico. Y el número de participantes nos dice aquí cuántos son. Luego vamos a ver lo que está subrayado. En la primera nos dice la concentración, ¿verdad?, de carotenoides. El licopeno, dice, fue el carotenoide con la concentración más o contenido más alto en la leche materna en el primer mes y nos dan una cantidad, 112.2, con una indicación, dice ahí, que eso se llama intervalo de confianza del 95%. Ese intervalo de confianza es un rango de valores dentro del que se encuentra el contenido de licopeno en la leche materna. Esto es estadístico también. Entonces ya vamos viendo que no solo hay resultados numéricos
sino que estos tienen ya han sido procesados a través del análisis estadístico y nos presentan promedios, nos presentan intervalos de confianza. Abajo, lo que está subrayado más largo es un análisis estadístico en el que se busca esa asociación. Se recuerdan que eso estaba en el título. Entonces, esa asociación les decía que se mide estadísticamente y esto que está acá subrayado representa coeficientes que miden la asociación o la correlación entre el contenido de carotenoides y el consumo dietario o de que tengan las madres, ¿verdad? Entonces, esos valores R corresponden a una medida estadística de asociación. Entonces, aquí los elementos son muy claros, hay números, hay estadística, y el objetivo era cuantificar y relacionar. Y por último, vemos acá que tenemos una última parte estadística en la que nos hablan de un proceso que se llama regresión. Este es otro término estadístico que nos permite formular un modelo matemático, una ecuación que nos permita relacionar las variables. Veamos este otro. Dice, enemigos naturales nativos de la mosca blanca en el cultivo de jote francés en Chimaltenango, Guatemala. Entonces dice acá, los objetivos del estudio fueron determinar la presencia de enemigos naturales nativos de la mosca blanca. La mosca blanca es un insecto parásito del ejote que pasa prácticamente todas sus etapas de vida en el ejote, ¿verdad? Desde huevo, pupa, etcétera, hasta el adulto. El objetivo dice determinar la presencia. Esta variable, presencia o ausencia, es una variable categórica, ¿verdad? ¿Hay mosca? No hay mosca. ¿Está parasitado? No está parasitado. Si se dan cuenta, no es una variable numérica con valores numéricos, sino que son valores categóricos, pero que se basa en observación y medición. Es decir, que el investigador va a llegar a la planta de jote y va a observar si hay. Incluso puede hacer una clasificación del tipo de parásitos que hay en la mosca y determinar si es un hongo, si es otro insecto, etcétera. Entonces dice que los enemigos naturales de la mosca son los que pueden servir para controlarla, ¿verdad? Como control biológico. Entonces, la presencia de enemigos naturales nativos de la mosca se puede clasificar en variables categóricas y ahí nos dicen, si se dan cuenta, que los muestreos se realizaron semanalmente durante 2 ciclos de cultivo y solo nos mencionan una enumeración de cuáles son esos enemigos de la mosca. Dice que los parasitoides nativos encontrados fueron, y nos mencionan en Carcia formosa, Ertemocerus eremicus, Amitus fusipenis, y que este fue la especie más abundante. Es decir, que además se puede colateralmente determinar que hicieron una especie de conteo o de cuantificación para saber que uno estaba en mayor presencia que otro. Podríamos contar, ¿verdad? Esta mosca tiene parásito, ¿qué parásito tiene? Y luego ir contando cuántas moscas tenían cierto tipo de los parasitoides y cuántas otras tenían los otros. Entonces, desde ese punto de vista, la investigación es cuantitativa, aunque solo se enumeran las características en forma de categorías. Las especies son categorías, ¿verdad? ¿En qué categoría cae cada uno de los parásitos? Pues en su género y especie en particular. El proceso es un proceso de medición, aunque ustedes no estén teniendo valores numéricos. Es una medición nominal nada más, ¿verdad? A partir del nombre. ¿De qué especie es? ¿De qué género es? Y entonces entra dentro de lo que es la investigación cuantitativa. Alguien podría decir, bueno, pero pues si no tiene números es cualitativo porque esas son características. No, no es cualitativo. Aquí no se está entrevistando a personas, no se le está pidiendo la opinión a personas, no se está viendo la conceptualización o la concepción que puedan tener de algo, ¿verdad? Aquí se está trabajando con insectos, con parásitos de los insectos. No es la opinión humana ni la interioridad del ser humano en la que se está analizando,
Por lo tanto, no es investigación cualitativa. Acá tenemos otro, dinámica temporal. Acá estas dos palabras de dinámica temporal ya nos dan una idea de movimiento, de cómo es el desarrollo de una variable a través del tiempo, ¿verdad? Dinámica temporal. Es decir, ya nos está orientando a que es una medición a través del tiempo, y lo que se midió fue la disponibilidad de agua y microclima en aguadas del biotopo protegido Dos Lagunas en Petén, Guatemala. En cuanto a este tipo de investigación, se dice que se empleó una cámara automática para medir la acumulación de agua, es decir, que a través del tiempo, a través del abril y agosto, dice, de 2016, se tomaron fotos periódicas del espejo de agua y se determinó si, cómo crecía o decrecía, ¿verdad?, el diámetro o el tamaño de la aguada al hacer la medición a través de las fotos que se capturaron durante ese periodo de tiempo. Es decir, que la fotografía fue un instrumento de medición, y dentro del instrumento de medición se pudo determinar el grado de crecimiento o disminución del agua en esa aguada. Además, se midió la temperatura y humedad relativa, variables, esas sí son netamente numéricas, ¿verdad? La temperatura en grados Celsius y la humedad relativa que se reporta en porcentaje. Y acá vemos en esta parte, que en la temporada seca, la temperatura promedio, estadística, ¿verdad?, y desviación estándar, fue de 27,65 y con una desviación de 4,52 grados Celsius. También tenemos la humedad relativa en porcentaje. Sin embargo, dice, no se encontró una diferencia significativa entre los valores registrados en las distintas aguadas. Acá otro elemento que es estadístico: diferencia significativa. Cuando ustedes encuentren esas palabras y sobre términos significativos, sobre todo, es porque se aplicó un método estadístico de comparación. Se compararon valores, se determinó que la diferencia de temperaturas no es significativa en época seca versus época lluviosa, al igual que la humedad relativa. Entonces, acá estas palabras claves les ayudan a todavía más a decir, bueno, pues si hizo estadística es porque la investigación es cuantitativa. Se encontró, dice, una correlación significativa, otros elementos estadísticos, entre los valores registrados en la aguada con los registrados en la estación meteorológica automática Calakmul 2. En este otro tenemos acá un estudio que dice relación alométrica, y modelos de crecimiento de especies juveniles de este pez, el Quichalosoma feste, en agua, una especie de pez de agua dulce nativa en Ecuador. Esto ya vamos a ver que las palabras también relación y modelo son elementos estadísticos. Habíamos mencionado que buscamos la relación entre variables y eventualmente podemos modelar, es decir, tener una ecuación o un modelo matemático que nos permita expresar esta relación. Entonces ya desde el principio vemos que es un enfoque cuantitativo porque nos está dando estas dos claves, las palabras relación y modelo. Y como vemos acá, en la parte de resultados, lo que nos presenta son promedios. El promedio de largo estándar varió, dice, entre 6,30 centímetros y 12,25. Luego vemos un modelo matemático, es una ecuación, ahí donde dice que el logaritmo del peso es igual a menos 3,92 más 2,96 el logaritmo del largo. Entonces, esto ya es estadística, es un modelo predictivo. Factor asociado a la exposición de trialometanos entre el 2001 y 2002. Y aquí tenemos entonces que a un grupo de pacientes, dice que se examinaron, y aquí están los niveles de la mediana, dice, de cloroformo en sangre con sus percentiles. Estas son otras medidas estadísticas. Yo traté de buscar algunos ejemplos que tuvieran un poquito de variedad, ¿verdad?, en cuanto a
a los elementos estadísticos para irlos familiarizando ya con ciertas terminologías. Hasta el momento solo habíamos hablado de promedio, desviación estándar, rangos. Ahora ya vemos acá que hay mediana, ¿verdad? Es otro elemento estadístico y se busca, además de la mediana, se reportan el rango intercuartil. Vemos que los niveles que se midieron fue de cloroformo, bromodiclorometano, y entonces tenemos que estos elementos pueden ser graficados. Hasta el momento solo habíamos visto que el enfoque cuantitativo nos daba valores numéricos, pero esos valores numéricos pueden ser objeto de representación gráfica. Y aquí en este resumen, en esta revista, acostumbran poner en el resumen una gráfica que ayude a comprender lo que se estudió. Es un estudio que nos dice que hay nueva evidencia para la teoría de la cigüeña. Esta investigación dice que se mostró una correlación significativa, estadística, entre el incremento de la población de cigüeñas alrededor de la ciudad, esto es en Alemania, en Berlín, y el aumento en nacimientos fuera de los hospitales de la ciudad. Por lo tanto, por eso se dice nueva evidencia a la teoría de la cigüeña. Hay más cigüeñas, hay más nacimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que la teoría de la cigüeña tiene un sustento estadístico. Esto fue publicado en la revista Pediatric and Perinatal Epidemiology en el año 2004. No es muy reciente, sin embargo, es muy interesante y divertido leer este artículo. Esta revista, no crean ustedes que es una revista mala, es una revista que está en el primer cuartil del área de pediatría, es una revista de primer orden, quiere decir eso, desde las más citadas y serias en el área de pediatría, perinatología y salud infantil. Bueno, ¿y por qué una revista tan seria nos está casi como diciendo que la cigüeña trae a los niños? Es un estudio que hicieron estos profesores precisamente para demostrar que el uso de la estadística puede dar evidencias y que estas evidencias depende del investigador, su contexto y su interpretación, el que tengan validez o no. Este es un artículo que se publicó precisamente para hacer ver esta situación y no porque realmente los investigadores crean lo que pusieron. No porque tengan números, no porque tenga estadística puede ser verdad.